Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a tomar nuestra Biblia, por favor, con nuestra mano derecha, hermanos. Y ya saben que repetimos nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos. Y lo hacemos cada vez que Dios me da el privilegio de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Es el más alto honor que Dios le da, ¿verdad?, a una persona, compartir su mensaje, su palabra, hermanos, y hacerlo frecuentemente. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, Padre Celestial, Dios Creador del universo, nos acercamos, Señor, ante tu presencia con corazones humildes, reconociendo que separados de ti, nada podemos hacer. Señor, hoy abrimos tu palabra, no buscando meros conceptos intelectuales, como decíamos ahorita en la mañana, sino una transformación profunda de nuestro carácter. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome estas verdades sobre el tema de hoy que vamos a hablar acerca de la fidelidad y las grabe en lo más íntimo de nuestro ser y corazón. Quita de nosotros toda distracción, rompe cualquier dureza de corazón y ayúdanos a ver que la fidelidad no es una carga, sino un hermoso fruto de tu presencia en nosotros. Que en esta hora cada palabra predicada no sea sabiduría humana, sino demostración de tu poder. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén. Siéntese, mis amados hermanos, por favor. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie de mensajes que empezamos la semana pasada en la iglesia Jesucristo Camino al Cielo de la comunidad de El Fraile, aquí en San Miguel de Allende. La semana pasada fuimos invitados a una confraternidad con esta amada iglesia, la cual el Señor nos permitió conocer y nos permitió, ¿verdad?, asistir a este culto de confraternidad, y le doy gracias a Dios por ello. Y hermanos, tocamos el tema acerca de Gálatas capítulo 5 y hablamos acerca del fruto del amor. Estuvimos hablando de el verdadero amor por causa de el fruto del Espíritu Santo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con otro de los frutos, o un tema que está relacionado con el fruto del Espíritu Santo, y lo vamos a ver de una manera bíblica. Vamos a hablar acerca de la fidelidad, y el texto bíblico que está basado mensaje, este sermón para predicar el día de hoy, el texto bíblico está en el libro de Gálatas, precisamente en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo número 5, el versículo número 22 y 23, que dice, hermanos, todos juntos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y lo dice: contra tales cosas no hay ley. El pasaje de la Biblia que leímos fue desde el versículo 16 hasta el versículo final, hasta finalizar con este capítulo de la palabra del Señor. Cuando tomamos Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, cuando hablamos de estas características que solamente el Espíritu Santo puede dar al cristiano, al creyente, al que es hijo de Dios, Pablo dice en el final del versículo: contra tales cosas no hay ley. Y hasta ahora hemos tomado todas estas cualidades de la vida del Señor Jesucristo. Todas estas cualidades las tuvo el Señor Jesús. Y ahora llegamos a este punto importante: la fidelidad. En la versión Reina Valera dice fe. Ahí lo pueden ver ustedes. En la versión Reina Valera dice la fe. Pero quizás se traduzca mejor como fidelidad.
no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos y qué hacemos como resultado de lo que creemos. Lo voy a decir una vez más, porque muchas veces nos quedamos en la parte de la fe. Y dice la Biblia que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Si yo digo que tengo fe, pero no tengo obras, no lo demuestro, no amo a mis hermanos, no sirvo a la gente allá afuera, no soy bondadoso, no tengo misericordia, no tengo templanza, la gente allá afuera nos lo dice rapidísimo. ¿De qué sirve tu fe? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿No es cierto? ¿De qué te sirve que te levantes temprano en las mañanas y que vayas a la iglesia y vienes si no practicas estas cosas? Ahora, ¿están mal lo que nos están diciendo? No, no está mal. Y ellos no son teólogos. Ellos no son especialistas en la Biblia. Ellos esperan que como resultado de un fruto, ellos puedan comer de ese fruto y que no les cause amargura en su vida y en su corazón. Punto. Si alguien siembra mango, espera poder comer un mango. Y eso es lo que está hablando aquí también. Mas el fruto del Espíritu. Ellos dicen, yo esperaría, o esperamos nosotros, no perfección, como lo hablábamos ahorita en la escuela dominical. Esperamos nosotros que al menos el árbol por sus frutos, ¿qué? Se conozcan. Si tú eres cristiano, dices que eres cristiano, hijo de Dios, y es el camino a Cristo es mejor en el cristianismo, entonces esperamos nosotros como gente que no conocemos a Dios y que tenemos un fruto malo y que no tenemos esas características y cualidades del Espíritu Santo, esperamos que tú sí lo tengas. Y cuando comamos de ese fruto tuyo, que no nos amargue el vientre, que no nos amargue el estómago, que no nos amargue el corazón. Entonces, está diciendo aquí esa verdad. ¿De qué sirve la fe si no la ponemos en práctica, si no tiene obras, si no demuestro todo esto? Por eso dije ahorita, no se trata solo de lo que creemos. Eso es fácil. Creerlo es fácil. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Pero qué? Pero no se arrepienten. No son salvos. Pero ellos no se arrepienten de sus maldades, ni tampoco ven estas características que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos y qué hacemos como resultado de lo que nosotros creemos. Vean, la fidelidad es una cualidad que, creo yo, todos admiramos. Ustedes quieren personas que sean fieles en el trabajo. Ustedes y yo queremos personas que sean fieles en el matrimonio. Ustedes y yo queremos que sean fieles en la amistad, fieles en todas partes. Y si no lo hacemos, deberíamos de admirar una cualidad como esa. Les puedo decir esto: Dios no solo admira la fidelidad, sino que Dios requiere de nosotros que seamos ¿qué? Fieles, exactamente, que nosotros seamos fieles. Vean lo que dice 1 Corintios 4:2. A ver, ayúdame a leerlo. Dice 1 Corintios 4:2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿A poco no pide eso las empresas que tienen contadores? ¿A poco no pide eso la empresa que tiene empleados? Que no sean infieles a los principios de la empresa. Ahora, esto no solamente aplica para los administradores, para el contador, para el tesorero de una iglesia. Esto aplica para todos nosotros que administramos ¿qué cosa? Los recursos del Señor. Y administramos nosotros sus talentos, sus dones y las capacidades que Él nos ha dado. Entonces, no importa cuánta habilidad tenga usted, cuánta personalidad o cuánta inteligencia usted posea, ni qué tan duro trabaje. Al final de cuentas, mis amados hermanos, si no se puede confiar en usted, no se puede confiar en mí, no servimos en una empresa, no servimos en una relación, no servimos en muchas partes. ¿Qué entendemos por fidelidad entonces? Bueno, fidelidad, encierra un montón de cosas: integridad, honestidad, confianza, lealtad. ¿Se puede contar con usted? ¿Se puede confiar en usted? Si yo le pidiera a las personas, sus amigos, mis amigos, si yo le pidiera a sus familiares que todos escribieran algo acerca de usted, en que se puede confiar plenamente. Sí. Tú, mira, será lo que sea esa persona, pero puedo confiar plenamente en que ahí está.
puede no tener las capacidades que se requieren, pero ¿sabes una cosa? La persona es honesta, la persona es fiel. ¿Recibiría usted ese tipo de comentarios? ¿Recibiría yo ese comentario de la parte de mis amigos, de la gente que me rodea, de mi familia? ¿Somos personas fieles? ¿Podemos depender de usted, de los asuntos importantes, y no los voy a dejar yo a ustedes tirados, o ustedes me van a dejar a mí tirado? Si no es así, déjenme decirles con toda franqueza, y espero que esto no nos hiera demasiado lo que voy a decir, pero usted y yo no valemos mucho para las personas que se esperan que nosotros seamos fieles. No valemos mucho si no tenemos esa cualidad, este carácter que la Biblia llama fidelidad. ¿Por qué es un carácter? ¿Por qué más que una habilidad? ¿Por qué es un carácter? Porque la habilidad se puede aprender. Yo puedo tener la habilidad de manejar este instrumento, y si usted dice, pastor, yo no lo sé manejar, lo mando a un curso, o le bajamos un tutorial, o le decimos a alguien que le enseñe rápidamente a utilizarlo. Eso no requiere mayor esfuerzo. Pero un carácter, ¿cómo le enseñamos a la gente? ¿Cómo le enseñamos a alguien la formación de un carácter? Porque muchas empresas, muchas relaciones y muchos amigos no tienen tiempo para esperar a que yo aprenda. Primero desaprenda, ¿no? Y después aprenda las características de la fidelidad. Entonces, esta es parte del carácter. Muchos en nuestra ciudad no tienen fidelidad. Me sentí sumamente decepcionado y afligido, y hasta conmovido al leer una encuesta que recientemente me encontré de México y Latinoamérica, en donde la encuesta es una encuesta muy seria que dice que el 60% de nosotros, los mexicanos y latinos, admitimos que llaman al trabajo diciendo que están enfermos cuando no lo están. ¿Les ha pasado eso? Que están enfermos cuando no lo están. Quedan mal y prefieren quedar mal, ¿verdad? Y muchas de las veces encontramos el camino fácil para hacerlo y hacen trampas en los exámenes y cosas por el estilo. Hay gente que prefiere decir, no recibí ese mensaje, cuando sí se lo ¿qué? Sí se lo mandamos. No tengo la cotización, cuando sí se la ¿qué? Se la mandamos. No me llamaste, cuando sí le llamamos. ¿Se fijan que es más fácil mentir en esas cosas, ser infieles en esas situaciones, romper con una amistad, romper con una regla en el trabajo? Yo desafío, el mexicano y los latinos y a veces hasta el mundo, desafía a la empresa diciendo, no es cierto, no me dijiste nunca esa directriz. Cuando hicimos toda una junta, cuando hicimos todo un curso, cuando les di el reglamento, cuando se los mandé por correo, y a veces decimos nosotros, no lo tengo. Bueno, la encuesta dice eso, que el 60% de las personas llegamos a esta situación y nosotros decimos no lo tengo, o nosotros preferimos, ¿verdad?, engañar en todas estas cosas. 60% es una encuesta. Y eso me hace dudar de aquellas personas que quizás ni siquiera serían lo suficientemente honestos sobre su propia deshonestidad para admitir que lo hacen. Punto. A mí me encanta ver a las personas cuando se desarman esperando que yo les conteste con una mentira. Especialmente mi jefe, me encanta verlo en su cara cuando me dice, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué se le pasó? Yo le digo, porque simple y sencillamente se me pasó. O sea, me encanta ver, me dice, oye, tú no tienes filtros, me dice. Esa es una palabra que usan ahora, ¿verdad? No tienes filtros. O sea, tú me dices que te olvidó y me lo dices tan así, grande. Digo, pero te lo digo con mucha pena, le digo, porque se me pasó y se me olvidó. Pero yo no se me va a pasar y no se me va a olvidar. ¿Cuánto dura ese comentario? 2 minutos. ¿Cuánto dura si yo le digo, es que no encontré el correo, es que no fui, es que el cliente no me contestó, es que yo le llamé 15 veces? ¿Cuánto dura toda mi historia? Puede durar días mi historia, puede durar horas mi historia, puede durar lo que sea mi historia. Yo tengo el poder en mis manos de inmediatamente cortar con eso y que se resuelva de esa manera, o darle cuerda y seguirle para que yo no quede mal. Es lo que está hablando esta encuesta. Ahora, piensen en ello. La encuesta continúa diciendo, y dice, en mi estimación como investigador científico, dice el autor de la encuesta, México, Latinoamérica y el mundo está en una crisis de primera magnitud. La crisis no es política, dice, no es militar, es espiritual y es moral.
hay una crisis de integridad espiritual y moral en todos los Estados Unidos mexicanos. La pregunta es, ¿usted es una persona fiel, confiable? Cuando se encuentra con el Señor, ¿podrá Él decirle, buen siervo fiel? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Buen siervo fiel, ayúdenme. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Y luego que le va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, me llamó mucho la atención el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 19. Ustedes lo tienen ahí también. Me llamó mucho la atención este versículo, hermanos, que explica de la siguiente manera. A ver, ayúdenme todos a leerlo, por favor. Dice, como diente roto y pie desconyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¿Qué significa este versículo? Que cuando ustedes y yo somos deshonestos, como un diente roto o como un pie desconyuntado, es la confianza de la persona que es deshonesta, que es infiel, la persona que no tiene ese valor y ese carácter, en el momento en que está explicando todo y más en el tiempo de la angustia. Si yo pudiera ver la deshonestidad de una persona, sería como un diente roto o sería como un pie desconyuntado, en donde está lastimada la relación, el carácter y todo lo demás. Entonces, ese versículo es impactante. Y este es un versículo que nos debería nosotros de mover todos los días cuando pensamos antes de decir sí, no, porque a veces es más fácil, ¿verdad? Decir, no me llegó, no lo tengo, no, nunca vi a esa persona, no me lo dijiste. Y eso pasa muy comúnmente en el matrimonio, en la casa, en el hogar. ¿Por qué? Porque dos egos, otra vez, como dije la semana pasada, están luchando para que la otra persona no me dé un discurso, no me dé no me lo otro y todo lo demás. Para que no me regañe mi mamá, para que no me regañe la esposa, para que no me diga absolutamente nada. Y quiero que piensen conmigo sobre las marcas de la persona fiel, sobre la motivación de la persona fiel y el método para la fidelidad. Vamos a entrar de lleno al tema, hermanos, rápidamente. Número 1, hermanos, vamos a ver las marcas de la fidelidad. Usted tiene ahí en sus hojitas, usted tiene las marcas de la fidelidad. Son 5 marcas. Hay 5 cosas que usted tiene que ser fiel aquí en la sociedad. Usted tiene que ser fiel a la familia, usted tiene que ser fiel en las finanzas, usted tiene que ser fiel con los amigos, usted tiene que ser fiel a la congregación y sobre todo tiene que ser fiel a la fe. Empecemos primero, antes que nada, con las marcas. ¿Qué caracteriza a una persona fiel? ¿Dónde debemos de ser fiel? Porque dije que la fidelidad es más que un mero concepto intelectual. La fidelidad es la práctica de lo que yo creo, ¿sí o no? Esa es la fidelidad. Entonces, cuando yo voy allá afuera al mundo, cuando yo voy allá afuera con la gente espera que yo sea una persona que pone en práctica lo que yo creo. ¿Dónde debemos de ser fieles? ¿Cómo podemos ser fieles? Bueno, permítame enfocarme un poquito más en esto y mencionar cinco áreas. No son las únicas, sino que las quiero señalar solamente en esta mañana, los 5 puntos más importantes donde usted debe ser una persona fiel. ¿Estamos de acuerdo? Número 1, fidelidad a nuestras familias. Primero y antes que nada, y voy a empezar en el núcleo mismo de nuestras vidas, porque ahí es donde tenemos que ser fieles. Necesitamos ser fieles a nuestras familias. Una y otra vez la Biblia habla de la fidelidad familiar. Hermanos, si usted no es fiel en casa, si yo no soy fiel en casa, no vamos a poder ser fieles en ninguna otra parte afuera de nuestro hogar. No podemos ser fieles. La religión que no comienza en el hogar, simplemente ¿qué? No comienza y no funciona. No comienza. Un hombre necesita ser fiel primero en su hogar. ¿A quién necesita ser fiel primero? A su esposa. La mujer necesita ser fiel a su esposo. Los padres necesitamos ser fieles a nuestros hijos. Los hijos a nuestros padres. Necesita ser sexualmente fiel también los matrimonios. No hay mayor marca de infidelidad, hermanos, y lo tengo que decir así con todas sus letras, que el adulterio. La mayor marca que este mundo, que una persona puede llevar sobre sus hombros, es el adulterio. La Biblia dice que el hombre que comete, vean lo que dice el versículo. Le decía a mi esposa ayer que estaba preparando el mensaje, que me encontré con este versículo bíblico que se los quiero compartir. Seguramente ya lo había leído yo antes en alguna parte, porque el proverbio lo he leído muchas veces, pero no me acordaba de este versículo hasta que lo busqué detenidamente, ¿sí? El versículo de Proverbios 6, 32 y 33 dice, ayúdenme, mas el que comete adulterio es falto de ¿qué?
de entendimiento. Corrompe, ¿qué cosa? Su alma, el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será, ¿qué cosa? Quedará marcado para toda la vida. En pocas palabras. Por eso es tan difícil sanar una relación de adulterio en un matrimonio, en una pareja. Por eso es tan difícil. Y el Señor Jesucristo lo llevó al nivel de decir, hermanos, que es cierto que cualquier cosa se puede perdonar, excepto el adulterio, y está en las manos de la persona que es la víctima y que fue ofendida, el perdonar el acto del adulterio. ¿Por qué? Porque esto, su afrenta nunca será borrada. Jamás. Usted puede venir aquí y decir, es que Dios ya me perdonó, ya me arreglé con él, mi esposa ya me perdonó, mis hijos y todo lo demás. Usted puede decir absolutamente todo. Y puede ser cierto que Dios le haya perdonado. Pero sobre la tierra, dice la Biblia, su afrenta. ¿Qué significa la palabra afrenta? ¿Qué significa la palabra afrenta? Vergüenza. Exacto. Como dice la Biblia, ascuas de fuego se amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Que le va a arder la cara de vergüenza cuando esté allá afuera y sea señalado. Tendrá que explicar siempre y constantemente, pero Dios ya me perdonó, pero mi familia ya me restauró, pero eso que cometí estuvo mal, pero esto, la afrenta la llevaré toda la vida hasta que me muera y no será borrado. No será borrado eso. Esto me puso a pensar demasiado, muchísimo me puso a pensar esto. Y tiene que ponerle a pensar a usted también, y a sus hijos le tiene que poner a pensar, porque espero que usted y yo hayamos elegido una esposa que le sea moralmente fiel. Usted haya elegido un esposo que le sea moralmente fiel. Pero escuche, no tiene que ser físicamente infiel para serle infiel a la esposa o el esposo. Muchos hombres, muchas mujeres parecen estar casados con su trabajo, con los deportes, con el dinero, con la pornografía, lo cual puede alejarlos también del esposo y de la esposa. Simplemente eso. En Estados Unidos, la Marina, que son los marines, tienen un lema que dice siempre fieles. Así dicen los marines. Eso debe ser una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. He hablado con muchos jóvenes que son lo que llamaríamos hoy delincuentes juveniles. Hoy delincuentes juveniles. Hay una brecha entre los hijos y los padres, claramente. Y el tema de la infidelidad, la ruptura en un hogar, siempre sale como una herida profunda. Por eso está aquí esta ilustración que está aquí. Como una herida profunda que provoca en el hogar, en los hijos. Pues tu mamá ya me perdonó, pues si yo ya me restauré, pues si yo ya olvidé, pues si yo ya dejé ese camino y todo lo demás. Pero ¿cómo lo hacemos con la ruptura que se ha establecido en el hogar? Entonces, en ese sentido, hermanos, necesitamos ser fieles. Y quiero decirles algo sobre los hijos. Tienen una memoria increíble, ¿sí o no? No se les olvida absolutamente nada. Tienen una memoria bastante fotográfica, ¿sí? Antes de poder predicar este sermón y de cada vez que me paro para predicar un mensaje como este, tengo que examinarme mucho. Y lo que nos decimos y lo que le decimos a la esposa y lo que le decimos al esposo puede parecer doloroso. Pero tenemos que ir como vamos al médico. Cada 3, cada 6, cada año tenemos que venir con el esposo, con la esposa y decirle, oye, sientes que soy fiel, te he sido fiel, esto y todo lo demás. Tenemos que hacer preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque son las preguntas que nos hacen los médicos también. ¿Has hecho esto? ¿Te has descuidado en esto? ¿Has comido esto? ¿Te has descuidado en esta otra cosa? Y son preguntas puntiagudas. También pasa en el matrimonio y en la familia también. Tenemos que venir a hacernos esas preguntas. Tenemos que venir a decir, yo realmente como esposo te satisfago a ti. Tú como esposa me satisfaces a mí. Realmente yo, lejos de ser atractivo y lejos de ser, ¿cómo se llama? Como el Johnny Bravo, así con mis músculos más arriba y mi pelo en el pecho. Más que ser todo eso, hermanos, que eso es lo que no impresiona a las muchachas realmente. Lo que tenemos que hacer nosotros es decir, ¿soy un hombre fiel? ¿Soy una mujer fiel? Le pregunta a sus hijos algunas veces, ¿te he hecho promesas que nunca hice? Y le dijo un día a mi hijo, he hecho una promesa que nunca hice. Y rapidísimo los hijos ¿cómo contestan? Sí. Ellos dicen sí, simplemente así en seco. Pero después agrega los hijos, o mi hijo agregó, pero no fue tu culpa, porque no pudiste evitarlo. Quizás a lo mejor no pudimos ir, quizás a lo mejor hubo un imprevisto, quizás a lo mejor.
Pero ¿qué memoria tienen los hijos cuando usted le pregunta a ellos si no hemos cumplido con alguna de las promesas o no hemos, o se nos han olvidado alguna de las cosas que les prometimos hacer? Y déjenme decirles algo y termino con esto. Cuando ustedes dicen algo a la ligera, sin pensarlo, y yo también, ellos sí lo piensan. Ustedes saben perfectamente bien. Ellos se preguntan, ¿podemos ir a tal lugar? Tan sencillo, ¿verdad? Y usted dice, sí. Puede que vayamos. Y ellos empiezan ¿a qué? A empacar. O ellos empiezan a prepararse y nunca lo olvidan. Y les digo porque hay mucha amargura y mucho resentimiento en el corazón de muchos de nuestros hijos y de nuestros matrimonios. Y puede ser que alguno de sus propios hijos, mi hijo, se haya enfrentado con una persona que no cumple con su palabra. Entonces, el primer punto importante, hermanos, tenemos que ser fieles a nuestra familia. Segundo punto, ahí lo tienen ustedes, hermanos. Tenemos que ser fieles en las finanzas. Fieles en nuestras finanzas, con nuestro dinero. Les diré otra área en la que necesitamos ser fieles. Aquí está, las finanzas. La Biblia nos dice en el capítulo 16, versículo 10 del Evangelio de Lucas, lo siguiente. A ver, ayúdame a leerlo. Dice, el que es infiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Sí lo estaban aquí viendo, hermanos? A ver, léalo aquí. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Déjenme explicarles este versículo. La pregunta que todos hemos pensado: ¿qué harías tú si tuvieses $1,000,000? Y me refiero a dinero en efectivo, con los impuestos pagados, Usted va a decir, wow, pastor, yo haría esto y esto, aquello, daría esto, ayudaría aquí y todo lo demás. ¿Lo haría? Permítame decirle una buena prueba de que usted haría eso si tuviera $1,000,000, $1,000,000, de lo que está pensando hacer con ese dinero. Si usted hace lo mismo, si tuviera $1,000,000, si usted hace lo mismo en una escala menor, porque dice, el que es fiel en lo que, hermanos, en lo muy poco, va a ser fiel cuando tenga ¿qué? Mucho. Si yo soy fiel con 100, con 1,000 pesos, y hago lo que pienso hacer con $1,000,000 en una escala muy pequeña, entonces la prueba de que usted va a hacer eso es cierto. Si yo tengo 100 pesos y lo comparto con la gente, cuando veo en la calle a mis amigos, cuando veo a mis familiares y lo comparto y no los agarro y me quedo con ellos y le digo, pues Dios te bendiga y vete, usted cuando tenga $1,000,000 va a ser igual de desprendido. No hay truco en esto, no hay truco. La idea es la misma. ¿Por qué? Porque dice Dios, si tú eres muy fiel en lo muy poco, en lo poquitito, si tú eres fiel, vas a ser fiel. ¿Cuándo? Cuando tengas en abundancia. No, yo cuando tenga mucho voy a dar a la iglesia, voy a dar un buen diezmo y voy a dar para que las cosas se puedan hacer. El que es fiel en lo poco, es que es fiel en lo poco. El Señor no pide absolutamente cantidades. El Señor pide ¿qué cosa aquí? Fidelidad. Fidelidad pide el Señor. Y esa es la mejor manera de podernos probar. Si usted, bueno, no voy a poner el ejemplo de usted. Si alguien roba 100 pesos, a los ojos de Dios, es como si hubiera robado $1,000,000 también a los ojos de Dios. El que es fiel en lo poco va a ser fiel ¿qué? En lo mucho. Ahora, fíjense lo que dice el versículo siguiente, versículo 11. Dice el versículo 11, ayúdenme a leerlo todos juntos. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará qué cosa? Todos nosotros hemos pedido al Señor y hemos dicho, Señor, dame una buena pensión, dame un buen dinero, dame un buen negocio, dame éxito en esto. Y el Señor dice, está muy bien, yo te quiero bendecir. Pero si no eres fiel en lo poco, segundo, si no eres fiel en las riquezas injustas, ¿cómo vas a ser fiel o quién va a confiar a ti lo verdadero? ¿Qué significan las riquezas injustas, hermanos? ¿Qué son las riquezas injustas? Si no han sido fieles en el dinero injusto, ¿quién nos confiará lo verdadero? El dinero injusto es el dinero ajeno, o es el dinero de una empresa, o es el dinero de alguien que me dice, tengo toda la confianza para poderlo hacer. La mayoría de las personas que administran cosas como esas, que no tienen al Señor, y quiero pensar que los que sí tienen al Señor son fieles, pero los que no tienen al Señor, ellos hacen circo, maroma y teatro, y maquillan los números para decir, no se va a dar cuenta de que estoy quedándome yo con un dinero. Eso es infidelidad. Si la persona no es fiel en las riquezas injustas, si no eres fiel,
en las riquezas de los hombres que ganan sus riquezas de manera injusta, que no tienen al Señor en su corazón, ¿tú crees que el Señor dice, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Y nuestras oraciones, hermanos, disculpen, pero se van a quedar ahí, porque no somos fieles delante del Señor cuando nosotros nos dan a administrar algo, cuando a mí me dan a administrar algo. Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor. Las verdaderas riquezas son las riquezas espirituales, punto. Si no han sido fieles en lo ajeno, ¿quién les dará lo suyo? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, está diciendo que la prueba de que usted y yo haremos lo que haríamos en el reino espiritual se ve por lo que haremos en el reino físico y en el reino monetario. Si no se puede confiar en mí con el dinero, Dios no puede confiarme a mí su poder espiritual. Eso es lo que dice aquí, que muchos de nosotros no tenemos bendición espiritual porque simple y sencillamente no hemos sido fieles en nuestras finanzas. Y como no hemos sido fieles en nuestras finanzas, Dios no bendice espiritualmente lo que nosotros le pedimos. ¿Saben que la mayoría de nosotros no entiende esto y lo entiende al revés, 180 grados contrario? La mayoría de nosotros pensamos, si tan solo fuera una buena persona espiritual, si tan solo orara, si tan solo creyera, si tan solo confiara, entonces yo sería rico. Y eso es lo que enseña la prosperidad, la falsa prosperidad del evangelio. Tú sé una persona buena, espiritualmente hablando, ora, cree y confía y recibirás tu riqueza. Y eso se escucha mucho hoy en día en las iglesias y en internet. Si te pones bien espiritualmente, entonces Dios te bendecirá. ¿Qué cosa? Materialmente. Pero este pasaje dice exactamente lo contrario. Este pasaje dice que si usted se pone en orden primero materialmente, si usted es fiel en lo material primero, Dios lo va a bendecir en lo espiritual. Completamente diferente, la gente lo entiende. Si usted hace lo correcto con lo que se le da a usted en su mano, no tiene que ser mucho, pero si simplemente toma lo que Dios ha puesto bajo su administración, entonces Dios dice, puedo bendecirte también espiritualmente. Y la razón por la que algunos de nosotros no se nos contestan las oraciones, la razón por la que algunos no entienden la Biblia más de lo que lo entendemos, la razón de por qué algunos tenemos un testimonio tan pobre, es porque no hemos sido fieles en lo muy poco. Ahí lo dice la Biblia. Porque no fuiste fieles en lo muy poco. Bueno, lo dice en el versículo anterior, en lo muy poco. Y me refiero a que no han sido fieles en las cosas ajenas, materiales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico y no me voy a meter mucho en problemas. Este pasaje de la Biblia, ustedes lo conocen perfectamente bien, este pasaje de la Biblia. Lo vamos a leer y se los voy a explicar. Vean cómo Dios quiere que nosotros seamos fieles en el asunto de las finanzas. ¿Qué dice 1 Corintios 6:12? A ver, yo me leo, lo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya que prosperado, guardándolo, porque para que cuando yo llegue no se recojan entonces, ¿qué cosa? Ofrendas. Entonces, ¿qué se van a recoger? ¿No? Bueno, fíjense. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. La pregunta es, y ustedes contéstenme, ¿quiénes son las personas ahí? ¿Quiénes son las personas ahí, hermanos? Cada uno de ustedes, cada uno de vosotros. ¿Sí me explico? Las personas a las que Pablo está diciendo es a cada uno de vosotros. ¿Cuándo es el periodo que tenemos nosotros que ofrendar y que tenemos que dar? ¿Cuándo es el periodo, hermanos? Dice ahí, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es eso? ¿En el día de quién? Del Señor. El primer día de la semana. ¿Qué debemos de hacer cada uno de nosotros? ¿Qué dice ahí, hermanos, que debemos de hacer? Ponga aparte, ¿qué dice? Algo. Cada primer día de la semana, ponga usted aparte algo. ¿Cuál es el plan? Usted no viene a la iglesia el domingo y da por pura emoción o limosnas. Se fijan que muchas iglesias cristianas dicen: el día de hoy el Señor va a hacer milagros y Dios va a estar aquí y todo lo demás. Y al final piden la ofrenda. Porque la gente da conforme a sus ¿qué? Emociones. La gente da conforme a sus emociones. Todo está fríamente calculado. O sea, si tenemos una buena música, si tenemos un buen espectáculo, si tenemos milagros, si tenemos esto y todo, y todavía el pastor nos dice un mensaje hablando acerca de la prosperidad, usted va a dar más por la emoción. Pero esa es la manera incorrecta de dar. Aunque usted dé
10,000 pesos en este día, si usted no lo propuso, ¿dónde? En su corazón. Si usted no lo vino y lo propuso antes y lo haya puesto antes aparte algo, así, esa no es la manera correcta de hacerlo. Ahora, no dice simplemente, bueno, creo que daré esto. No, usted ya sabe lo que va a dar. Ya lo ha puesto usted aparte y usted viene a la iglesia el domingo por la mañana porque ya tiene un plan y ha pensado en lo que va a entregar y lo ha apartado y lo trae cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros dice ponga aparte algo y luego que agrega según que haya prosperado. ¿Cuál es la proporción? ¿Da usted a la ligera? No. Usted da de acuerdo como Dios le haya, ¿qué cosa? Prosperado. Usted da regularmente, yo doy fielmente y vea, si Dios le ha dado mucho, entonces usted puede dar ¿qué? Mucho. Si Dios le ha dado poco, entonces su ofrenda puede que sea pequeña. Pero el punto, mis amados hermanos, es que necesitamos ser fieles en nuestras finanzas. Y el pasaje dice, el de la ofrenda que decimos aquí ahorita, no lo apunté, cada uno de, como propuso, ¿dónde? En su corazón. Nuevamente la palabra proponer. No lo dé con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador. Entonces, la fidelidad quiere decir también en las finanzas. La fidelidad quiere decir también en lo que Dios me da. Y estoy convencido, hermanos, de que si esta iglesia llegara a ser fiel en lo material, entonces Dios bendecirá a esta iglesia con un poder espiritual increíble. Veríamos almas realmente salvadas. El dinero no es lo importante aquí en este pasaje. El dinero es solamente la prueba. Si Dios no pone, si Dios no puede confiar en mí, no puede confiar en usted, entonces no puede confiar en usted en otras áreas. No puede confiar en mí en otras áreas. Y eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje de la Biblia. Dice el Señor, ¿cómo les voy a confiar a ustedes entonces el resto de las almas? ¿Cómo les voy a confiar a ustedes el evangelizar? ¿Cómo les voy a confiar a ustedes muchas cosas si no somos fieles en lo poco? ¿Sí me estoy dando a entender lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Amén, amén. Muy bien, vamos a ir entonces al siguiente punto. Número C, fidelidad de con nuestros amigos. Usted va a decir, ¿a poco a los amigos hay que hacerles fieles? Claro, necesitamos ser fieles en nuestras familias. Y dos, necesitamos ser fieles con nuestras finanzas, pero les diré en otra área en la cual realmente creo que necesitamos ser fieles. Y esa es, mis amados hermanos, con nuestros amigos. ¿Qué dice Proverbios 17:17? El versículo que utilizamos mucho para la amistad. Todos juntos dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hubo una publicación inglesa que hizo un concurso en Inglaterra. El concurso consistía en dar la mejor definición de un amigo. Estas son algunas de las que ganaron mención honorífica. Escuche bien. Alguien dijo, un amigo es alguien que multiplica tus alegrías y divide tus penas. Oh, qué frase tan bonita, ¿eh? Otro dijo, un amigo es alguien que entiende tu silencio. Y también es una bonita frase. Pero la que ganó el concurso dice, un amigo es alguien que entra cuando todo el mundo se ha salido. Y eso es impactante. La pregunta es, ¿tiene usted un amigo con el que pueda contar así? No importa lo que usted haya hecho. Alguien escribió estas palabras basadas en 1 Corintios capítulo 13. Dijo alguien en Corintios 13, la amistad es tarda para aprender la paciencia. O sea, no, se tarda para poder aprender. Busca la manera de ser constructiva. No es posesiva. No está ansiosa por impresionar a los demás. No abriga ideas inflamadas de su propia importancia. La amistad, dice, tiene buenos modales y no busca el provecho propio a expensas del otro. Están parafraseando el 1 Corintios 13, ¿verdad? No es quisquilloso. No lleva cuenta de los agravios ni se regocija en los errores del otro. Al contrario, se alegra cuando la verdad prevalece. No conoce límite para su resistencia, ni fin para su confianza, ni desfallecimiento en su esperanza. Y en esto puede sobrevivir a cualquier cosa. Porque la verdadera amistad, concluye, permanece cuando todo lo demás está caído. Ahora, ¿usted tiene un amigo así? ¿O usted mismo es un amigo así también para otras personas? Fidelidad de las amistades. Número que sigue, hermanos, para irnos un poquito rápido.
Fidelidad a la ¿qué? Congregación. Fidelidad a nuestra iglesia local. No simplemente es una cuestión de asistencia. Es una cuestión, hermanos, de pertenencia vital. El problema del siglo, que viene desde el siglo pasado, pero se agravó más en este siglo, es el poder pertenecer a un grupo. No voy a hablar de esto, pero ¿saben por qué andan las ideologías ahora y la de actual de esta semana que salió la de los Terians? ¿Saben por qué surgen todas esas ideologías? Porque la gente quiere pertenecer a un grupo, quiere pertenecer a un sistema. La iglesia es un lugar vital para permanecer. Y la gente quiere salirse de las iglesias. La gente quiere irse de las iglesias, cuando es el lugar de mayor pertenencia. La iglesia es una ¿qué? Familia, exactamente. La iglesia es una familia. Vean lo que dice Romanos 12:5. Dice que todos somos miembros, ¿qué dice? Los unos de los otros. Ahora, piénselo así lo que le voy a decir, póngame atención. En el cuerpo humano, un órgano no tiene la libertad de probar otros cuerpos. ¿Qué hace la gente? Y a mí como pastor me lo he dicho muchas veces. ¿Qué hace la gente? Hermano, voy a ir a esta iglesia y luego voy a ir a otra iglesia y luego voy a otra iglesia para ver si yo ¿qué? Conecto con esa iglesia, ¿no? Y bueno, en ese concepto, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero los órganos del cuerpo no se les permite a nosotros tener la libertad de probar otros cuerpos. Me dice que el hígado de repente diga, oye, tú le echas mucha soda al cuerpo, le echas mucho chilito en el tajín, le echas mucho. No, yo no quiero que me sigas contaminando, me voy a ir a otro cuerpo. Imagínense que diga eso su hígado, o que diga eso su páncreas. No puede ser eso. Si un cirujano intentara remover un órgano sano a un cuerpo extraño sin una razón médica extrema, ¿qué es lo que va a pasar con ese miembro, con ese órgano que fue extraído? ¿Va a morir o simplemente va a ser rechazado por falta de qué? De compatibilidad. Lo mismo sucede con los miembros de las iglesias. Si usted y yo hemos sido plantados en esta congregación, en una congregación para recibir el pan de la palabra del Señor, que Dios ha preparado específicamente para usted aquí, es cuando nuestro compromiso está en juego. ¿Por qué? No es una cuestión de asistencia, créamelo. No me malinterpreten lo que voy a decir, pero a mí no me impresionan los números. Yo soy lo mismo predicando con una gente de 5 o 6 personas que con un público de 1,000 o 10,000 personas. Soy el mismo. Predico de la misma manera, de la misma forma predico. Uso las mismas formas, traigo el mismo mensaje y predico de la misma manera. No me impresionan los números. Lo que estoy hablando aquí es realmente un compromiso de fidelidad a Dios y al cuerpo de Cristo. Eso es todo, el cuerpo de Cristo local. Cuando nuestro compromiso es débil o buscamos saltar de un cuerpo a otro, no solamente debilitamos a la congregación que tenemos ahorita nosotros aquí, o que una congregación a la cual usted pertenece. ¿Quién también se debilita? Uno mismo. ¿Usted cree que inmediatamente me voy a fortalecer? Nos debilitamos. Un miembro que se separa del cuerpo, donde recibe alimento, tarde o temprano comienza entonces a decaer espiritualmente. Tarde o temprano. Recuerde esto. Lo tiene usted ahí en sus hojitas. Recuerde esto. La identidad. Usted no es un visitante. Es parte esencial del cuerpo de Cristo. Si falta, el cuerpo está, ¿qué cosa, hermanos? Incompleto. Su cuerpo está incompleto. Sí, usted puede vivir sin un riñón, usted puede vivir sin un pulmón, usted puede vivir sin un órgano, pero va a vivir deteriorado, ¿no es cierto? Va a vivir deteriorado. Entonces, número uno, usted tiene que tener identidad. He encontrado mucha gente que dice, yo sé que en esta iglesia no hay esto y esto otro, pero como allá no me hacen feo, entonces me cambio de iglesia. Entonces, ¿se fija cómo está la balanza? O un amigo que me decía, oye, recomiéndame una iglesia muy buena. Le digo, ¿cómo no? Mira, esta y esta otra. Y al final lo que quería es que le recomendara una iglesia que le quedara cerca. Le dije, no, pues entonces tú no quieres ir a buscar la palabra de Dios, entonces tú quieres un lugar cerca. Sí, lo que yo quiero es un lugar cerca. Entonces tú quieres una iglesia cerca, pues bueno, está bien. Entonces mejor te buscamos, pásame tu dirección y te encuentro una iglesia cerca. Es lo que realmente muchas personas
pastor, recomiéndame una iglesia buena en la Ciudad de México, o recomiéndame una iglesia buena en Monterrey, o recomiéndame una iglesia buena en León, lo que sea. Normalmente me están diciendo que me quede cerca. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Eso es lo menos espiritual que yo recomiendo a veces que le digamos a una persona. ¿Por qué? Porque yo me puedo, ¿qué? Equivocar. Yo me puedo equivocar. Porque le mandé a la iglesia cerca, está céntrica, pasa el camión y no hay problemas, y ahí está bien bonita, y la iglesia es emblemática, y lo que usted quiera, guste y mande. Pero me puedo equivocar, ¿sí o no? Tiene que conectar ¿con quién? Con el Espíritu Santo primero y con esa iglesia local. Tiene que conectar. 2, el factor de nutrición. Esta es la mesa donde Dios le alimenta. Buscar otro lugar por inconstancia es rechazar la provisión de su casa. Ojo, por inconstancia dije yo. Hay veces que necesita usted salir de la iglesia y tiene que correr por su vida para irse a otra iglesia para encontrar ese alimento espiritual. Hay veces que tiene que hacerlo. Pero si en su iglesia, yo le digo a los hermanos, no está corriendo usted un peligro espiritual, mortalmente espiritual, para cambiarse de iglesia y tiene una nutrición sana y balanceada, vamos a ponerlo así en términos nutricionales, entonces está saliendo por inconsistencia. Se está saliendo porque no le gustó, porque decía un hermano, un predicador lo dijo una vez. Hay muchas personas, dice, que el domingo por la mañana quieren alimentarse de la palabra de Dios, y porque el pastor no vino y les hizo esto en la espalda, entonces dejan la iglesia. ¿Qué estoy ejemplificando? El pastor no vino y les hizo educar, ¿verdad? Es lo que estoy ejemplificando. Porque el pastor no les apapacha, porque el pastor no les da seguimiento, porque el pastor no hace muchas cosas para que hicieran la palabra de Dios el domingo, se van de la iglesia. Entonces, puede ser que el alimento sea bueno, ¿se fijan? Puede ser que el alimento pueda ser nutritivo, pero si el pastor no viene y no me siento yo hasta que eructe la palabra de Dios, lo que me comí ahorita, entonces me siento incómodo y ando todo el día incómodo. Y eso es lo que está hablando aquí. Eso es lo que está diciendo aquí. Que la inconsistencia. Y 3, la vitalidad. La fidelidad es el flujo sanguíneo que mantiene al miembro conectado vivo de la palabra del Señor. Por eso el versículo de la palabra de Dios que dice lo siguiente. Déjenme aquí, a ver si puedo. No, pues vamos a estar aquí. La tecnología me falla. Dale siguiente ahí, por favor. Ahí está, muy bien. Por eso dice la Biblia, hermanos, ahí en Hebreos 10:25, a ver, yo me leo todos juntos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Alguna vez han oído a alguien decir, no tienes que ir a la iglesia para ser cristiano? ¿Sí han escuchado esa frase, verdad? No tienes que ir a la iglesia para ser cristiano, absolutamente. Y bueno, técnicamente eso es que cierto, pero quiero decirles algo más. Dudo de la cristiandad que deliberadamente esa persona nos manifiesta cuando descuida su relación con la congregación. No debemos de dejar de congregarnos. Usted dirá, pastor, lo mismo recibo escuchando a alguien en internet o leyendo un libro que en la iglesia. Y puede ser que sea cierto, pero verá, usted no viene a la iglesia solo por lo que usted pueda recibir. Usted viene a la iglesia por lo que usted puede darle al Señor. Venimos a entregarle al Señor, ¿no es cierto? Y no me refiero solamente al dinero. Por eso Hebreos 10:25 dice, sino exhortándonos, ¿sí? Sino exhortándonos, bueno, no viene acá, sino exhortándonos, dice el versículo 25, y tanto más cuando aquel día se acerca. Porque vivimos en tiempos peligrosos y engañosos. Punto. Y sencillamente. Muy bien, vamos al siguiente punto, fidelidad en la fe. Déjenme aquí decirles algo muy importante, hermanos, respecto a esto. Permítame. Déjenme decirles algo aquí respecto a esto de la congregación. ¿Sabe lo que me dice a mí, como Miguel Ángel, cuando usted viene a la iglesia, hermanos, aquí a la congregación? Ahí me dice 3 cosas. Primero, que Dios es importante para usted. Segundo, que usted, pastor, es importante para mí. Y tercero, que los hermanos que están alrededor mío son importantes para usted. Entonces yo vengo a la iglesia por eso, porque Dios es importante para mí. Segundo, porque el pastor es importante para mí. Y tercero, porque los hermanos que están en la congregación son importantes para mí también. Por eso dice la Biblia, somos miembros los unos de los otros. ¿Sí me explico con esa explicación? ¿Sí?
sea, sí me quedé claro, ¿verdad? Por eso dice la Biblia eso. Muy bien, fidelidad en la fe. Dice el pasaje de la Biblia, hermanos, de Hebreos capítulo 4, versículo 2, hermanos. Nos está diciendo aquí, hermanos, que nosotros debemos de ser fieles en la fe. Y me refiero a la palabra de Dios. Hay momentos hoy en día en que la gente está tomando este libro, la palabra de Dios, y lo está triturando, burlándose de él, o simplemente, hermanos, está injuriando este libro, burlándose de él. Tenemos algunas personas que hoy en día se llaman teólogos, pero realmente están destruyendo la palabra del Señor. Vean, hermanos, quiero que ustedes vean la palabra del Señor dice, porque la palabra de Dios es ¿qué cosa, hermanos? Viva y es eficaz. ¿Y quién se acuerda qué sigue el versículo? ¿Quién se acuerda lo que dice el versículo que sigue? Y es más cortante que toda ¿qué? Espada de dos filos. Este hombre que está aquí, hermanos, este hombre que está aquí, ¿sí?, es el fundador del ejército de la salvación. Y él dijo esta frase, él dijo, el principal peligro del siglo XX será la religión sin el Espíritu Santo. Es decir, el cristianismo sin ¿quién? Sin Cristo. El perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin infierno. ¿Y a poco no es cierto que estamos viviendo esto ahorita? En el ámbito cristiano, en el ámbito de las religiones del mundo, en el ámbito político y en el ámbito del cielo sin el infierno. Entonces, me sorprende a mí que muchos cristianos hoy en día se alejan de la verdad en vez de acercarse a la verdad. Me sorprende a mí demasiado eso. ¿Por qué? Porque dice que una de las características del Espíritu Santo es que Él nos va a guiar ¿hacia qué? Hacia toda la verdad. Cuando una persona se pierde de la iglesia, cuando una persona se va con doctrinas extrañas, cuando una persona se queda en su casa, cuando una persona no quiere nada ya con la iglesia y con el Señor, y dice que él está movido por el Espíritu Santo, me extraña porque el Espíritu Santo lo va a guiar ¿hacia dónde? Hacia toda verdad. No lo va a guiar fuera de la verdad. No lo va a alejar de la verdad. Porque él cree que está en la verdad. Y eso es terrible, porque se está cumpliendo lo que dijo este hombre hace un titipuchal de años. ¿Sabían que estamos a solamente una generación de distancia del paganismo? Es decir, su mamá, ¿verdad?, fue la primera generación, por así decirlo. No sé si sus abuelos fueron cristianos. Su mamá fue la primera generación de cristianos. Usted es la segunda generación de cristianos. Sus hijos son la tercera generación de los cristianos. Pero estamos en una generación, los hijos de nuestros hijos. Y quizás los hijos de los hijos de nuestros hijos, que estos van a ser paganos. ¿Por qué? Porque la Biblia se cumplió. Dice que un titipuchal de años después, el templo estaba en ruinas, la gente no iba a la iglesia en Jerusalén, y de repente unos hombres dijeron, oigan, vamos a ir al templo, sí, vamos a ver qué hay en el templo. Y empezaron a escarbar el templo, y se encontraron con los pergaminos, se encontraron con la ley de Dios, y dijo alguien, hey, aquí está la ley de Dios, no la conocíamos. Estoy hablando de los tiempos de Nehemías. Estoy hablando de los tiempos de Esdras, estoy hablando de los tiempos de Ruth, estoy hablando de los tiempos en que el templo estaba en ruinas. Y entonces dice que se lo llevaron a Esdras y se lo llevaron al profeta, y entonces él empezó a leerlo en público, y cuando lo leyó la generación, lo que había hecho Dios en el pasado, ¿qué hicieron todos, hermanos, en ese mismo día? ¿Qué hicieron, dice la Biblia? Lloraron porque dijeron, no conocíamos la palabra del Señor, no conocíamos los preceptos de ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no lo conocíamos, y nosotros nos hemos desviado en el paganismo. Ya lo vivimos en este mundo, y otra vez estamos viviendo una desconexión. Agarre a sus hijos, agarremos a nuestros hijos, no los soltemos. No pensemos que la conciencia de ellos que estuvieron acá, no pensemos en eso. Enseñemos, volvamos otra vez a los principios de la palabra del Señor, porque es un peligro latente. Estamos a una distancia del paganismo. Si no transmitimos la fe a la siguiente generación, ellos no tendrán fe. Y hermanos, necesitamos transmitir la fe y ser fieles en ella. Somos administradores de la fe que Dios ha puesto en nuestras manos. Esas son solo algunas marcas de la fidelidad. Y podría mencionar muchas otras más, pero simplemente voy a mencionar estas 5. Porque quiero irme un poquito más rápido. Vamos al punto número 2. Vamos a ver el motivador de la fe, que es la fidelidad de Dios. El motivador de la fe. Lo vamos a ir rápido. Déjenme darles en segundo lugar el motivo de la fe, la fidelidad. ¿Por qué debemos de ser fieles?
Usted va a preguntar, ¿por qué tengo que ser fiel? Bueno, ya he dicho que usted no tiene carácter si no es fiel. Si no se puede contar con usted, conmigo, simplemente no tenemos carácter. Perdón la palabra que voy a utilizar, pero si yo no tengo fidelidad, mi carácter está podrido. Eso es lo que se me viene por dentro. Pero permítame decirles una motivación aún mayor que esa. Y esa es la increíble fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Alguna vez ustedes han pensado de manera diferente la fidelidad de Dios para nosotros? ¿Qué tan fiel es Dios para con nosotros? Me refiero a que solo piensen en cuántas áreas Dios es fiel. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, hermanos, ayúdenme, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad. ¿Qué pasaría si usted y yo no estuviéramos seguros de que Él nos ha perdonado? ¿Se imaginan lo que sería eso? Suponga que ha hecho algo malo y viene el Señor y le dice, oh Dios, perdóname. Y suponga que no sabe si Él lo ha hecho o no lo ha hecho. ¿Saben? Eso sería increíblemente triste. Pero qué gozo que cada vez que confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué, hermanos? Fiel. Y además es ¿qué? Justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted tiene confianza en Dios. No solo eso, queridos hermanos. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, la Biblia dice también que Él es fiel no solamente en perdonarnos nuestros pecados, Él es fiel cuando somos tentados. ¿Qué dice Corintios 10:13? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Se fijan otra característica? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis, ¿qué cosa? Soportar. ¿Cuántos de ustedes dicen, y yo también digo, no me resistí y caí en la tentación? Dios, eso es una muy mala excusa, porque Dios dice que cuando estamos en la tentación, primero, no es una tentación sobrehumana, que no sea humana. Segundo, acuérdense que Dios es fiel, dice Pablo. Segundo, Dios es fiel, que no les dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan, ¿qué cosa? Resistir. ¿Han escuchado personas que dicen, Dios, no permitas que esa tentación siga porque voy a caer? O sea, ni es Dios el que nos mete en la tentación, ni es Dios. No, o sea, no diga a la gente esa excusa, porque no es Dios el que nos mete las tentaciones. Dios no puede tentar a nadie ni ser tentado por el mal, dice la Biblia. Entonces, dejemos al lado esa excusa. Si nosotros caemos es por nuestra propia ¿qué? Voluntad. Si caemos en la tentación. Entonces dice, Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. Siempre hay una salida. ¿Por qué hay una salida? Porque Dios es ¿qué? Fiel. Dios es fiel. Ahora, déjeme decirle una cosa. La tercera cosa, hermanos, que es motivo para ser fieles, es porque Él es fiel para guardarme. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 de 24. Ayúdame a leerlo todos juntos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué voy a ser guardado yo, hermanos? ¿Por qué mi espíritu, mi alma y mi cuerpo va a ser guardado? ¿Por qué Dios me va a dar paz? ¿Por qué me va a santificar? Hasta la venida del Señor Jesucristo, porque fiel es quien es el que os llama. Entonces fíjate que no depende de nosotros. Si dependiera de mí, esperar a Jesucristo que Él venga y me haya fiel, voy a reprobar. Pero es esperar ¿en quién? En Dios. Por estas tres causas son motivo suficiente para que yo le regrese al Señor mi fidelidad a Él. Porque perdonó mis pecados. Segundo, ¿qué dijimos? Porque me libra de la tentación. Y tercero, ¿qué dijimos? Porque me guarda. Y me va a guardar hasta el día que Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sí? Si Dios ha sido fiel conmigo, entonces yo necesito en verdad devolverle esa fidelidad y ser fiel a Él. Hay mucho de lo que podría hablar sobre la fidelidad de nuestro Señor.
Pero déjenme pasar el tercer punto y el último de este mensaje. El método de la fidelidad. ¿Cómo debo yo de ser fiel entonces? Ya vimos algunos puntos. Lo vamos a recordar nada más. Simple y sencillamente lo vamos a recordar. Pero hay un método para ser fieles. Porque Dios no nos deja solos simplemente. El Señor nos permite que sigamos siendo fieles. El método de la fidelidad. ¿Cómo vamos a ser fieles? Bueno, hay algunas formas. Número uno, hermanos. Dios desea que nosotros seamos fieles en las cosas que dijimos pequeñas. En las cosas pequeñas. ¿Recuerdan el versículo que leímos hace unos momentos? Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, que dice, es fiel. También en lo más va a ser fiel. Vean, las cosas grandes, hermanos, están hechas de cosas que pequeñas. Todo lo grande está compuesto de algo más pequeño. Su cuerpo está formado por diversos miembros de su cuerpo. Y los diversos miembros de mi cuerpo están formados por células. Y las células están formadas por moléculas. Y las moléculas están formadas por una estructura atómica. Y esa estructura atómica tiene dentro de sí partículas aún más pequeñas, que inclusive, dice la ciencia, descubrió que se pueden dividir entre sí mismas. Todo lo grande está hecho de algo que pequeño. Tomen el océano. El vasto océano Atlántico está formado por pequeñas ¿qué? Gotas de agua. Por muy grande que sea el océano, todo el océano está compuesto por gotas pequeñas de agua. Piensen en todas las edades, los siglos, los tiempos. El tiempo está hecho ¿de qué? De edades. Las edades están hechas de milenios. Los milenios se basan en siglos. Los siglos se basan en años. Los años se basan en meses. Los meses en semanas. Semanas en días. Los días en horas. ¿Las horas en qué? En minutos. Los minutos en segundos. Los segundos en milésimas de segundos. Todo lo grande está hecho de algo pequeño. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Así es nuestra vida. Nuestra vida entera no es solo una o dos decisiones grandes. Es día tras día tras día. Esa es la honradez, la sonrisa, la bondad, la calidez, la integridad, la fidelidad en las cosas pequeñas. Son las cosas pequeñas lo que realmente cuentan. Josie un día me dijo: Miguel, no me casé contigo por tu apariencia. Y es lógico, no se casó por mi apariencia. Obviamente, no soy guapo. Me casé contigo por tu cerebro. Son los pequeños detalles lo que realmente marcan la diferencia. Y eso es cierto. Eso es cierto. Cuando eres fiel en lo poco, como la noche sigue el día, vas a ser fiel cuando tengas ¿qué? Lo mucho. Porque la única manera de llegar a lo grande es a través de llegar a lo pequeño. Piensen, David era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Pero antes de que David pudiera ser rey, tuvo que ser primero pastor de ovejas. Cuidó unas pocas ovejas antes de poder cuidar una nación entera. Antes de matar a Goliat, mató a una pequeña zorra, mató a un zorro, mató a un oso. Fue fiel en lo muy poco y por lo tanto fue fiel también en lo mucho. Este hombre que está aquí, llamado Wilbur Chapman, dijo: la regla que gobierna mi vida es esta. Cualquier cosa que empañe mi visión de Cristo, o me quite el gusto por el estudio de la Biblia, o limite mi vida de oración, o haga difícil el trabajo cristiano, es ¿qué cosa, hermanos? Malo para mí, y debo como cristiano apartarme de ello. Así te guste muchísimo. Ay, pero la música me gusta mucho. Pero si te aparta de Dios, ¿debes de qué? Apartarte de ello. Oye, pero esta relación, ahorita que puedo. Cuando uno ya está casado ya no puede. Pero ahorita que puedo, si esta relación no me conviene, me tengo que apartar de ella. Y me está alejando más de Dios. Este trabajo, cantidad de trabajos he dejado cuando quieren apartarme de Dios, los trabajos. Cantidad de trabajo. Ya tengo hasta un manual para poderlo hacer. Oye, ¿pero por qué te vas? Porque mi trabajo me está alejando de mi verdadero propósito, le digo al jefe. Y el jefe se queda rascándose la cabeza y dice: bueno, está bien, adelante, pues vete. Todo aquello que me aparta es malo para mí y debo como cristiano apartarme de ello, como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Muy bien, termino con esto, hermanos. Ya estoy aquí como los políticos, ¿verdad? Terminando y no termino. Punto 2, sea fiel en las cosas que
secretas. Dice la Biblia, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fieles en las cosas secretas. ¿Qué haría usted si supiera que nadie más se enteraría jamás, ya sea algo bueno o ya sea algo malo? Usted es lo que verdaderamente es en secreto. Yo soy lo que soy en secreto y nada más y nada menos. Seamos fieles en las cosas secretas. Esta mañana leí sobre Miguel Ángel, el que pintó la capilla Sixtina, en un rincón donde los ojos humanos no alcanzarían a ver. Y pasaba muchísimo tiempo pintando esa imagen meticulosamente. Y alguien le dijo: Miguel Ángel, ¿por qué pintas ahí donde nadie lo va a poder ver? Y él respondió: yo lo veo y Dios también lo verá. Y eso es fidelidad. Sin importar si alguien más se entera o no, usted y yo debemos de ser fieles en lo secreto. ¿Sí me explico o no me explico? Amén. Y fieles en las cosas sagradas. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8. Todos juntos, ayúdenme. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos pueden decir amén? Él está esperando en prisión para ser ejecutado, Pablo. Y puedo ver al viejo apóstol mientras firma esta epístola. En ese momento llaman a la puerta y el guardia dice: Pablo, recoge tus cosas porque es hora de irse. Lamento decirte esto, pero te van a ejecutar, Pablo, y van a cortarte la cabeza. Pablo murió degollado. Y veo a ese viejo apóstol mientras toma su viejo abrigo, todo andrajoso, y sale, y tiene un cuerpo encorvado. Veo esos ojos casi apagados y ese cabello canoso, y lo veo ahora mientras cojea, porque ha sido apedreado Pablo, porque ha sido naufragado, porque ha sido azotado, y ahí va. Y el guardia romano camina a su lado, y de repente el guardia le pregunta: oye, Pablo, ¿qué es eso que estás diciendo? ¿Qué es eso que estás repitiendo? Y Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Mientras va y camina con su verdugo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y el verdugo le dice: ¿tienes unas últimas palabras que decir? Y él dice: sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, debemos ser fieles a las cosas sagradas, porque el Señor vendrá un día y nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben por qué Pablo fue un cristiano muy grande? Le diré por qué fue un cristiano tan grande. Porque fue fiel a la fe, fue fiel a la lucha y fue fiel hasta el final. Y por eso nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, de Cristo, de los apóstoles, de la gente que fue fiel en los caminos del Señor. ¿Saben qué es lo que quiero para mi propia vida y quisiera para ustedes también? Terminar la carrera de la fe, acabar la carrera con gozo. Y lo que yo deseo para ustedes, y es mi oración, es que también terminen bien, que les vaya bien, pero que sean fieles, porque el fruto del Espíritu Santo es la fidelidad. Hablamos de la fe, que la traducción en inglés es la traducción fidelidad. Y la palabra de Dios nos dice que la fe no solamente es una creencia, es una puesta en práctica. Y debemos de poner en práctica lo que creemos. La fe sin las obras es muerta. Por eso es que debemos de demostrar nuestra fe. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Y le pedimos al Señor: Señor, ayúdanos pues a ser fieles
fieles en lo poco, para ser fieles en lo mucho y para poder estar en tu presencia, Señor, cuando venga el Señor y le diga a aquel hombre de los talentos: yo te di 5 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Y el hombre dijo: los puse a trabajar. Yo te di tantos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Los puse a trabajar. Y el último vino y le dijo: te di un talento, ¿qué hiciste con ese talento? Lo escondí, porque tuve miedo, porque sé que eres un juez, sé que eres una persona muy severa, regañona, sé que me ibas a llamar a cuentas. Y entonces, como no quise yo perder lo que tú me habías dado, lo enterré mi don, mi talento, enterré mi fidelidad, enterré mi fe. Y cuando tú fueras a venir, entonces fui por él, lo busqué y aquí vengo y te lo traigo. ¿Lo recompensó el Señor a ese hombre? No lo recompensó. ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Si tú sabías que yo era un Señor que venía a pedir cuentas al día final, en el día del juicio, debiste haber hecho lo correcto. Si te hubiera dado 5 talentos, al que le di 5, los pone a trabajar. Al que le di 3, los pone a trabajar. Si a ti nomás te di solamente 1, tienes que ser fiel en lo poco. Tienes que ser fiel con ese 1 para ponerlo a disposición del Señor. Por lo tanto, eres un siervo malo y negligente, separados de mí. Separados de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Padre nuestro que estás en los cielos, después de haber escuchado tu voz a través de tu palabra, no queremos ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, en este momento, como iglesia, pero como individuos, nos postramos en reverencia delante de ti, en actitud humilde de corazón, para decirte: Señor, queremos ser hallados fieles. Esa es mi oración, quiero ser hallado fiel. Hoy nos comprometemos a ser fieles en lo secreto, sabiendo que tus ojos nos ven. Pídale al Señor ahí, dígale: Señor, quiero ser fiel en lo secreto. Me comprometo a ser fiel en mi familia, honrando tu palabra, tus votos y mi promesa. Me comprometo a ser fiel en nuestras finanzas, reconociendo que tú eres el dueño de todo, y a ser fieles en la fe que una vez fue dada a los primeros cristianos. Señor, si alguno de nosotros ha flaqueado o haya faltado en su compromiso, hoy te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo para volver a empezar. Que cuando el sol se ponga en nuestras vidas y nos toque cruzar hacia el otro lado del mundo, la eternidad, nuestra mayor corona sea escuchar de tus labios: buen siervo, bueno y fiel. Nos entregamos a ti en este pacto de fidelidad. Y queremos pedirte, Señor, que todos los días pongamos en práctica tu fidelidad para con nosotros. Nos guardas de pecado, nos guardas de tentación y guardas nuestra vida hasta el final, hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias hoy y siempre. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén.